Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de quien me permitiré dar lectura a su síntesis curricular. El maestro Adrián Alcalá Méndez es licenciado en Derecho y maestro en Amparo. Desde 2014 hasta noviembre de 2020 se desempeñó como secretario de Acceso a la Información del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI. Durante este periodo colaboró en la emisión de opciones jurídicas respecto a la armonización de leyes en materia de transparencia y acceso a la información de las entidades federativas y aportó a la elaboración, difusión e implementación de políticas, modelos y estrategias en materia de transparencia, acceso a la información pública, apertura gubernamental y verificación del cumplimiento de las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. Asimismo, representó al INAI en el Sistema Nacional Anticorrupción y en el escenario internacional ante la Red de Transparencia RTA, la Organización de los Estados Americanos para la generación del proyecto de ley modelo interamericana de acceso a la información 2.0, Eurosocial para la construcción de un modelo de parlamento abierto para la región y de manera similar frente a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Asimismo, el maestro Adrián Alcalá Méndez fue consejero propietario del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California desde el año 2011 hasta el año 2014, siendo consejero presidente por 3 años a partir del año 2011. En dicho encargo, el maestro trabajó para consolidar el marco jurídico del órgano garante estatal. Fue integrante de la mesa redactora de la primera iniciativa ciudadana de ley para la transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales del Estado de Baja California. Agradecemos mucho su asistencia y le cedemos el uso de la palabra al maestro Adrián Alcalá Méndez. Muy buenas tardes, pues muchísimas gracias por la invitación. Por supuesto al señor rector, al doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, gracias de verdad por la invitación. Gracias, comisionada presidenta amiga Mariela, gracias también por la invitación. Saludo con muchísimo afecto y aprecio a mis colegas y amigos comisionados del órgano garante nacional, mi gemela la doctora Norma Julieta del Río y también Paco Acuña, mi hermano preferido, es el único hombre que tenemos junto conmigo, por eso es mi hermano preferido, y además mayor, muy mayor. Natalia, qué gusto saludarte. Karina Cárdenas, secretaria de Transparencia de la Universidad Autónoma de Baja California, mi casa, mi alma mater y además paisana. Y por supuesto también quiero agradecer a Olimpo Saldaña, titular de la Unidad de Transparencia de esta máxima casa de estudios. La verdad es que el reto, la invitación que el día de ayer me hizo el favor de dejar Olimpo, pues es un tema muy retador, porque en su texto me invita a poder guiar a toda la comunidad universitaria a través de unas palabras que daré más adelante y seguir expandiendo la conciencia de la transparencia, la importancia del derecho fundamental de acceso a la información, refrendando el compromiso del cual ustedes, lo dice textualmente, nosotros, dice, nos sentimos orgullosos. La verdad es que es un gran reto y espero poder estar a la altura, mi estimado Olimpo. Gracias por la invitación. Y por supuesto a todas las personas que nos hacen el favor de estar aquí presentes en este bello y magno auditorio, comunidad universitaria, también sujetos obligados, personal de la propia máxima casa de estudios. Y a lo largo de estos minutos, la verdad es que quiero también agradecer especialmente la invitación a reflexionar sobre 7 años de la emisión de la Ley General de Transparencia. Como lo comentaban durante el mensaje inaugural,
la importancia de hacerlo en un templo del saber, en una casa universitaria en donde se debaten ideas, pluralidad de ideas, universalidad de ideas, para justo trazar el conocimiento. Es aquí donde se siembra el conocimiento y posteriormente vamos obviamente a los cauces normativos correspondientes para dar luz a lo que aquí se debate. Y la verdad, dado que estamos en el Templo del Saber, en la rectoría de la Universidad de Guanajuato, podemos tener obviamente libertad de cátedra total. Así pues, esta jornada creo que es muy importante, además, el hecho de mandar llamar e invitar a diversas universidades para que dialoguen sobre los importantes, sobre los retos, sobre los desafíos que enfrentan. Es la verdad una iniciativa que hay que celebrar y que hay que reconocer. No hay y no existe en ningún otro ejercicio en todo el país, sea por titulares de poderes judiciales, de poderes legislativos o quizá a lo mejor de poderes ejecutivos e incluso de órganos autónomos, en donde los principales operadores del derecho de acceso y de protección de datos personales dialoguen en una mesa franca, en donde compartan experiencias, tanto las positivas como las negativas. Por eso es que de verdad, Olimpo, celebro tu iniciativa y la verdad es que auguro muchísimo éxito y ojalá que las reflexiones que se tengan en las mesas de esta tarde, en las mesas del día de mañana, pues nos permitan también conocer las reflexiones. No sé si existe una memoria, pero yo en lo particular sí pediría, por favor, si es posible, o por lo menos compartirnos los videos, porque a nosotros nos interesa mucho desde el Instituto Nacional de Transparencia, como cabeza del Sistema Nacional de Transparencia, pues obviamente trazar una política pública homologada, que es uno de los ejes o de los objetivos que se trazaron en la Ley General de Transparencia hacia 7 años. Como sabemos, la reforma constitucional en materia de transparencia del año 2014 establece la creación de 3 leyes generales en materia de acceso a la información, de protección de datos personales y de archivos. Este ejercicio fue un ejercicio inédito en materia de parlamento abierto, y digo inédito porque no se había celebrado un ejercicio en efecto de parlamento abierto. Y digo ¿por qué? Porque si bien es cierto, los legisladores habían escuchado sectores, opiniones por parte de la sociedad en general en temas energéticos, en temas medioambientales, en temas quizá a lo mejor de importancia como el aborto, como el derecho, el tema lúdico de la marihuana. Cierto es que en la consagración de la Ley General de Transparencia sí existió esa retroalimentación a cada una de las propuestas problemáticas que organizaciones de sociedad civil y personas en general estuvieron apuntando, que desde la Comaep también se apuntalaron estos comentarios. Entonces, por eso afirmo que es un ejercicio inédito de parlamento abierto, porque cuando hablamos de apertura, concretamente de parlamento abierto, tenemos que dar una retroalimentación a cada una de las problemáticas o inquietudes que presenta cada una de las personas, porque entonces si no hay retroalimentación no podemos hablar de un ejercicio de parlamento abierto. Este mandato, como lo decíamos, ya de mayo del año 2014, tenía como objetivo pues homologar las condiciones y las garantías del derecho de acceso a la información. Recordar que en las 2 primeras generaciones de leyes de transparencia, 2002, que por cierto, en junio próximo conmemoraremos los 20 años de la primera Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Entonces, entre el 2002 y el 2014, 2 generaciones de leyes. Es una definición que yo hago, que la verdad es que no está escrito en ningún libro, pero para mí hay 2 generaciones de leyes, la del 2002 al 2007 y a partir del 2007 la reforma constitucional, del 6º, otra generación de leyes. Bien, estas 2 generaciones de leyes que antecedieron a la reforma constitucional del 14, que ustedes bien lo saben, pues obviamente tenía heterogeneidades, asimetrías muy importantes, pero que normaban el derecho de acceso, el derecho fundamental de acceso a la información en todo el territorio nacional. Entonces, la Ley General de Transparencia tuvo como objetivo principal o primordial homologar todo el derecho de acceso en todo el territorio nacional. La ley general, como lo he dicho, escuchamos muchas voces del sector interesado en participar, órganos constitucionales autónomos, la Corte tuvo una participación muy importante. ¿Por qué? Y los otros órganos constitucionales autónomos, porque al menos en la ley federal, recordarán ustedes que no se contemplaban sujetos de la ley federal en consecuencia del entonces IFAI a los famosos OCAS, órganos constitucionales autónomos, y a los otros sujetos obligados. Entonces, la verdad
que ellos se sujetaran a la jurisdicción de lo que sería posteriormente el Instituto Nacional de Transparencia, con competencia en todo el territorio nacional sobre los 3 poderes y sobre los órganos constitucionales autónomos. La verdad es que no fue fácil, fue un camino difícil, pero que todos, al final de cuentas, todas las voces se vieron representadas y hubo un diálogo de manera circular. Esta ley también, como lo veremos más adelante, en mi opinión, pasa a ser de una ley de acceso a documentos solamente a una ley de rendición de cuentas. Una ley con potentes herramientas, muy potentes herramientas, por ejemplo, el hecho de que no se considere información clasificada como reservada cuando estamos hablando de hechos de corrupción, o también cuando la materia de la solicitud tiene que ver con delitos de lesa humanidad o violaciones graves a derechos humanos. Y también cuando hablo de la rendición de cuentas, da la facultad a las autoridades competentes, entiéndase, Comité de Transparencia, órgano garante local o nacional, e incluso obviamente el Poder Judicial de la Federación, de ordenar que se reponga, se genere la información que es objeto de la petición. Me explico. Anteriormente el virus de la transparencia era la inexistencia, y entonces eso se recoge en la Ley General de Transparencia, y por eso es que existe un artículo que ordena que cuando se alegue inexistencia de información porque no se ha generado o porque se deterioró o se destruyó la información, pero tiene razón en función de las competencias y atribuciones del sujeto obligado, las autoridades le pueden ordenar al sujeto que genere, que reponga esta información. Por eso hablamos y afirmo a título personal que pasa a ser una ley de rendición de cuentas. Entonces, ¿cuáles son los principales cambios, lo decíamos, que derivan de la Ley General de Transparencia? Bueno, materializa y da contenido a los alcances de la reforma constitucional del año 2014, en donde se establece un piso parejo. Ya habla la ley general, la Constitución de 3 leyes generales. Recordar que en el año 2007, en el diario Los Debates se inscribían, se empezaban a visualizar la necesidad de contar con Ley General de Transparencia. Sin embargo, pues obviamente la reforma, lo sabemos, la historia lo ha dicho, que cada entidad federativa tuvo la libertad, ¿no?, normativa de emitir su propia legislación. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Heterogeneidades en la segunda generación de leyes de las cuales yo les estaba comentando. Instituye el Sistema Nacional de Transparencia, determina la creación de una plataforma nacional de transparencia, como lo hablaba mi gemela la doctora Norma Julieta del Río Venegas, con 4 brazos articuladores, un sistema para portales de obligación de transparencia, es decir, para cargar la información mínima de todos los sujetos obligados, conocerla sin necesidad de hacer una solicitud de información, el sistema de solicitudes de información y también los medios de impugnación para dar cumplimiento al principio de prontitud y al de celeridad que desde el artículo 6º constitucional en la reforma al 2007 ya se recogía. Y por eso muchos se preguntarán ¿por qué era necesario el SIGEM y SICOM? Pues para eso, para dar cumplimiento al mandato de celeridad. Si el Instituto Nacional iba a hacerse cargo o tener la responsabilidad de ejercer facultad de atracción o de revisar vía una segunda instancia, es decir, un recurso de inconformidad, pues obviamente era necesario establecer esta herramienta electrónica para darle agilidad y celeridad a los procedimientos, porque de otra manera haría nugatorio el principio de celeridad que establece el 6º constitucional desde la reforma, reitero, del año 2007. Imagínense desde Baja California que tuviera que remitir el órgano garante el expediente a México, fácilmente iban a tardarse 3 días en llegar a México, en lo que lo recibimos y demás. Entonces, de esa manera, automáticamente el particular activa su recurso de inconformidad, prácticamente se abre la ventana y ya lo tiene el Instituto Nacional, es decir, en cuestión de horas, para dar cumplimiento pues al principio de celeridad. Amplía, como sabemos, la base de sujetos obligados, ya no se deja nadie afuera. Y también en este tema de sujetos obligados, cuando hablo de rendición de cuentas de la ley, me quiero referir a que no deja a nadie fuera. Es decir, donde exista el ejercicio de un peso público, ahí está la ley de transparencia. ¿A qué me refiero? Cuando incorpora a las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos, pero también aquellas que sin recibir o ejercer recursos públicos ejerzan actos de autoridad. Es decir, nadie se queda fuera que tenga un mandato, que tenga una relación de interés público. Por supuesto, partidos políticos, ¿no?, que son entidades de interés público,
incrementa obviamente el número de obligaciones de transparencia, establece pisos mínimos en cuanto a las obligaciones de transparencia. Hay legislaciones que cuando vinieron a armonizar su ley, concretamente el caso de Jalisco, aquí te recuerdo a Natalia, me viene a la mente el caso de Jalisco, que amplió su base de obligaciones de transparencia y no solamente se quedó en las obligaciones que establece la Ley General de Transparencia, establece, en mi opinión, de hecho, creo que por ahí deben de constar las opiniones que desde entonces desde la Secretaría de Acceso a la Información y gracias a la confianza de los comisionados me dieron, emitimos una opinión de que era muy bueno que se contara con un recurso de seguridad nacional, porque es la última instancia la Corte. Entonces, si vamos a tener un tema tan importante y tan delicado de seguridad nacional, nosotros siempre pensamos y fuimos convincentes y consecuentes de que la ley tenía que tener un recurso excepcional, ¿sí?, pero acotado a ciertas cuestiones y a un plazo determinado. Y entonces se contempla el recurso por excepción de seguridad nacional, que es la única ocasión en la cual las resoluciones del instituto pueden ser controvertidas, ¿no? También fomenta la implementación de políticas de gobierno abierto y transparencia proactiva, la nueva frontera a la transparencia proactiva, dicta obligaciones de transparencia específica, ya lo decíamos hace un momento, también establece una herramienta muy potente, y no digo yo, lo dijo el ministro en retiro, Cosío, cuando la Ley General de Transparencia establece un artículo que no se considerarán información reservada, la que tenga relación con u objeto con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad o actos de corrupción, se establece este mecanismo tan potente que nosotros como órganos garantes, no solamente el nacional, sino también los estatales, tienen la facultad de aplicarlo. Es decir, de determinar que no se está involucrando información de este carácter. Nosotros, como sabemos, o como ustedes bien lo saben, pues regularmente ejercemos esta facultad, concretamente el caso de Odebrecht, de la Casa Blanca, Tlatlaya, Ayotzinapa, que platicábamos hace unos momentos antes de entrar a esta plática, en donde aplicamos esa facultad excepcional, obviamente de una manera responsable, con argumentos jurídicos. Y bueno, finalmente, también decir que esta ley es obviamente de observancia obligatoria para todo el territorio nacional y para todos los sujetos obligados, casi más de 8,000, y está por encima de otras disposiciones en la materia. Ahora bien, partiendo de todo lo general que comenté ahora, ¿cuál es la importancia de la información? Esta ley de transparencia significó un importante parteaguas en la garantía del acceso a la información en México. Y es que cuando hablamos de transparencia y acceso a la información, hablamos de dos prácticas que generan o deberían de generar mayor confianza y esta a su vez fortalecer la relación entre las entidades públicas y también con relación a la sociedad. Se trata pues de dos instrumentos que apuntan hacia la construcción de mejores sociedades, pero también de mejores gobiernos. Recordar también que uno de los objetivos de la Ley General de Transparencia es poner en el centro y darle con visión de derechos humanos la importancia de vida a este derecho, que es un derecho fundamental y que todo gira en torno a los derechos humanos. Y no se trata de trámites como lamentablemente todavía en el 2022 hay instituciones, puedo hablar del orden federal, que es de nuestra competencia, que todavía piensan que el derecho de acceso a la información o la transparencia es un trámite, cuando dejan de lado que se trata de derechos fundamentales justo para todas las personas, y la política de transparencia pues obviamente arropa y legitima y habla de un buen gobierno. Y por eso cuando esa interacción, bueno, también la información, recordar que es un elemento estratégico para la toma de decisiones desde lo macro hasta un beneficio muy individual. Me refiero a decir a beneficios individuales de la persona para tomar mejores decisiones. Entonces, cuando la información también la utilizamos con ese fin estratégico para tomar nuestras decisiones que impacten en la vida cotidiana o que impacten en el tema de la vida pública de un estado o de un país, ahí es donde le damos el valor de la importancia. Y si contamos con información oportuna, veraz, comprobable, pues obviamente nuestras decisiones tendrán mayores consecuencias o mayores beneficios. Ahora bien, hablar de retos, que es el centro de esta plática, en donde me quisiera centrar, pues obviamente es muy importante para trabajar todavía 7 años de la promulgación de la Ley General de Transparencia. Hay importantes retos en los que debemos de seguir trabajando. La verdad es que, en palabras de nuestro querido amigo Oscar Mauricio Guerra Fort, lo que no se mide difícilmente lo vamos a poder mejorar. Entonces, estas mesas
y cuando reflexionamos sobre los retos que tenemos y no lo damos a conocer o no lo hacemos en un espacio de debate público, difícilmente, la verdad, vamos a poder mejorar, porque se quedan acá abajo en el cajón y nadie sabrá cuáles son los retos. Y si nos sentimos que estamos o vivimos en un mundo ideal en donde no reconocemos que existen retos, socializar más el derecho de acceso a la información, que beneficie más a las personas, difícilmente vamos a poder lograr cumplir ese cometido que nos mandató el constituyente desde el año 2014. Entonces, a continuación me gustaría centrarme en 3 retos en lo que resta de mi intervención. Llevar la utilidad práctica de la información al alcance de todas y de todos. Y no es un eslogan, ¿sí? Cuando estamos hablando de un derecho fundamental, estamos hablando de todas y todos los habitantes de este país, sin necesidad de acreditar que eres mexicano o no eres mexicano, por nacimiento, por naturalización, sencillamente de todas las personas que habitamos en este gran país. Desde grupos en situación, lamentablemente históricamente en situación de vulnerabilidad, me refiero a campesinos, a niñas, niños, adolescentes, mujeres en situación de privación de libertad o personas que están transitando por este país, porque sabemos que México es un país de tránsito y tenemos mucha afluencia de migrantes. Entonces es llevar el derecho de acceso a la información a todas y a todos. Aprovechar las bases de datos abiertas para la explotación de la población y gobiernos más abiertos que restituyan la confianza por parte de la población e ir hacia una transparencia proactiva. Hoy en día el acceso a la información en México, como lo sabemos, un derecho democratizador y de gran relevancia, pues permite a la sociedad tomar sus mejores decisiones y también da legitimidad a las instituciones públicas y a los servidores públicos que en ellas laboran. Se da cuenta de un gran número entramado, contamos la verdad con un gran entramado normativo, aparatos muy robustos, herramientas muy potentes que son referencia a nivel internacional. México por unos años contó con la mejor ley de transparencia a nivel mundial. Sí, lamentablemente, bueno, pues hicieron prácticamente un copy-paste Afganistán, aunque ustedes no lo crean, Afganistán agregó dos o tres cosas y el índice de democracia, de democracia la calificó con la mejor ley, pero México, no obstante ello, sigue siendo dentro de las mejores leyes en el mundo, es la segunda mejor ley en el mundo. Pero además, México sirvió como referencia para la ley modelo 2.0 de la OEA que se publicó o que se aprobó por el Consejo Directivo apenas en el año 2020. Eso significa que los países o a nivel mundial están volteando a ver lo que hacemos en México. Contar con un organismo garante nacional, contar con organismos en cada una de las entidades federativas, contar con un sistema nacional de transparencia, contar con facultades como revisar las resoluciones que sean definitivas e inatacables, que el derecho sea anónimo, la verdad es que es una referencia, pero eso lo tenemos que traducir en la realidad. ¿Cómo le hacemos para la realidad? Entonces, cuando hablamos de eso, lamentablemente el derecho de acceso todavía está muy sectorizado. De acuerdo con datos de la Plataforma Nacional de Transparencia, si me vienen a la siguiente, por favor, los solicitantes principalmente, pertenecen en un 32.6% al sector académico, el 18.9% a las empresas, el 11.4% al gobierno y el 8.2% a los medios de comunicación. De las personas que ahí, ¿no?, voluntariamente manifiestan su sector, ¿no? Porque es otro tema, recordar también que son derecho anónimo y no podemos estar intimidando, preguntando y acreditando que Adrián Alcalá efectivamente pertenece al sector gobierno, ¿no? Pero la verdad es que estamos muy alejados, pero no muy alejados de la realidad. La verdad es que son datos que son muy certeros. Entonces, fíjense nada más, en esos 4 sectores arropamos o agrupamos el ejercicio del derecho a acceso a la información en México. Entonces, obviamente, a partir de ahí tenemos un gran reto. La Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales 2019 señala que actualmente en México tiene diversas áreas de oportunidad en esta materia, como que solamente el 54.8% de las personas que fueron encuestadas tienen conocimiento acerca de una institución relacionada con el derecho de acceso a la información, es decir, no con el órgano garante correspondiente, no con la unidad de transparencia, con alguna instancia relacionada con el derecho de acceso a la información. El 54.8% de la población encuestada. En tanto, el 3.6% de la población encuestada dijo haber realizado una solicitud de información a lo largo de su vida y el 16.1% dijo que había consultado algún portal de gobierno para acceder a lo mejor a un trámite o servicio. El 32.6% de la población utiliza la información para realizar algún trámite o de gestión y se desconoce la verdad. Se desconoce, y lo hemos platicado con Samuel Bonilla y otros utilizadores del derecho de acceso a la información, si esa utilización está siendo eficaz o no está siendo eficaz. Es decir, si se está aprovechando las bondades del derecho de acceso a la información. Uno de los principales retos a los que nos enfrentamos los organismos garantes es
justo precisamente llegar al conocimiento sobre el derecho de acceso a la información y el ejercicio en toda la población. El derecho de acceso a la información, como sabemos, gracias, es un derecho fundamental en donde lo visualizamos como derecho fundamental que debe cumplir, entre otros principios, con el de universalidad, el de progresividad, el de igualdad y el de no discriminación, que están recogidos estos principios en el artículo 1 constitucional a raíz de la reforma constitucional del año 2011. Y por eso es necesario pues que se garantice a toda la población, no que se procure, la Constitución es muy clara, que se garantice el derecho de acceso, porque para procurará, pues obviamente son como los llamados, ¿quieres ir o no quieres ir? No, aquí tenemos el deber irrestricto, no solamente los órganos garantes, sino también los responsables y todos los servidores públicos de garantizar el derecho de acceso a la información y realizar en consecuencia estrategias necesarias para ella, y con ello pues ir cerrando estas brechas o de exclusión de las cuales hemos hablado. A la siguiente, por favor. Desde el INAI y desde el Sistema Nacional de Transparencia en el año 2016 se emitió una política nacional de gran aliento, una política nacional de gran calado, moderna, en donde se establece esta necesidad de aprovechar el derecho de acceso a la información. Y hoy por hoy casi todos los organismos garantes de las entidades federativas están haciendo ejercicios del Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información. No es un tema que se le ocurra a los comisionados o a las comisionadas del respectivo órgano garante o a los servidores públicos tan valiosas y valiosos que en ellos colaboran. No, se trata de ir hacia la calle y salir y entonces hablar con la gente y preguntar cuáles son las principales necesidades que tienen ustedes, cuáles son las principales problemáticas, y entonces a partir de ellos, a través de un trabajo estructurado, organizado, realizar solicitudes de información o consultar información en la plataforma nacional de transparencia, y posteriormente un momento posterior, pues obviamente utilizar y aprovechar el derecho de acceso a la información. Este plan DAI está dirigido a ampliar y diversificar la base de usuarios y de beneficiarios del DAI, propiciar su ejercicio estratégico para que la información permita alcanzar objetivos concretos, y con ello pues el plan DAI busca mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, es dar un paso más en la utilización del derecho de acceso a la información. Esta política pública está siendo implementada, reitero, en en varias de las entidades federativas de este territorio nacional, de la mano con el organismo garante correspondiente. Y un tema que me atrevo ahorita a con la venia de mi comisionada integrante de la Comisión de Gobierno Abierto y del Instituto Nacional, pues prácticamente era una primicia que ni ella conoce, relanzar el proyecto de sociedad abierta. ¿Y por qué lo digo aquí? Porque el proyecto de sociedad abierta está encaminada a la comunidad estudiantil, en donde cuando se consolide y cuando espero que me lo aprueben, aunque públicamente aquí lo adelanté, lo aprobemos, justo vayamos a las universidades y que los universitarios de cualquier carrera, no solamente de derecho, de medicina que tienen necesidades, de ingeniería, de arquitectura, de filosofía, empiecen a utilizar el derecho de acceso a la información para transformar su propia realidad. Entonces, este proyecto de sociedad abierta va prácticamente de la mano, es un hilo o es un brazo articulador del Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información. Esta iniciativa, por muchas razones de las cuales no vale la pena ahorita comentar, se quedó prácticamente detenido, pero hoy es momento de relanzarlo y de rediseñarlo y llegar a todas las universidades del territorio nacional. Y bueno, también hago una invitación o hago una llamada provocativa para que Guanajuato, la Universidad Autónoma de Baja California, la Universidad de Zacatecas, que está aquí presente, y también aprovechar, Natalia, que también la Universidad de Jalisco puedan sumarse a esta iniciativa cuando lo lancemos. Y entonces, cuando empecemos a ver la utilización del derecho de acceso desde las universidades, estamos seguros, estamos convencidos que entonces utilizaremos el derecho de acceso a la información como un valor, ese es el que yo les comentaba, de un valor democratizador. Ahora, la siguiente también, hablar de datos abiertos. Quiero comentarles que el pasado mes de febrero del presente año lanzamos la iniciativa Abramos México. A ver, en el año 2011 se empezaron a trazar los primeros instrumentos normativos en materia de datos abiertos. En el año 2013 el gobierno federal emitió normativa para implementar y entonces para tratar de diseñar cómo se deben de publicar esos datos abiertos. ¿Qué son los datos abiertos? Ustedes mejor que yo lo sabemos. Son datos digitales
que ponen a disposición de cualquier persona de la sociedad en general las instituciones públicas y las instituciones privadas, para que se utilicen y se aprovechen y se traduzcan en mejores beneficios. Lo que nos toca a nosotros como organismo garante nacional, y es al reto que le estamos apostando, es a construir una política nacional de datos abiertos aplicable a todos los sujetos obligados del territorio nacional. ¿Y de qué hablo cuando hablamos de datos abiertos o cuál es la importancia de hablar de datos abiertos? Lo pondré en dos ejemplos, o lo trataré de ejemplificar en dos casos concretos. En la situación de la pandemia. En la Ciudad de México, durante la tercera ola, quizás si lo recordarán, bueno, nosotros obviamente somos habitantes de la Ciudad de México, pero fue un tema nacional, cuando empezaron o comenzaron los desabastos de tanques de oxígeno. La verdad es que eran minutos, hasta segundos, que podían transformar entre salvar la vida de una persona o lamentablemente perder la vida. Bueno, el gobierno de la Ciudad de México, y no estoy culpando al gobierno de la Ciudad de México, sencillamente estaba rebasado por la pandemia, empezó a publicar la información. ¿Qué fue lo que hicieron? Un grupo de organizaciones de la sociedad civil explotaron los datos abiertos y empezaron a geolocalizar en tiempo real cómo iban avanzando la disponibilidad de tanques para renta, venta o rellenado de tanques de oxígeno. Eso me permitía a mí, desde mi teléfono, saber si me iba a una delegación o me iba a otra delegación. Me iba a lo mejor al Palacio de Deportes, que fue un tema donde, bueno, donde había la concentración de tanques de oxígeno, o me iba a otra alcaldía y podía transformar mi realidad. Eso no se hubiera logrado sin datos abiertos. Otro tema también con la pandemia, y pongo el ejemplo de la Ciudad de México, que es el que me tocó vivir. Camas de hospitales. Había una desinformación total sobre la disponibilidad de camas de hospitales. Entonces, a través de la explotación de datos abiertos, se puso a disposición de cualquier persona a través de tu teléfono móvil, con tu código postal, te daba todos los hospitales, tanto públicos como privados, que existían en tu localidad, en tu alcaldía, los más cercanos, y con un semáforo rojo, verde y amarillo tú podías saber la disponibilidad de las camas. Eso, la verdad es que transformó muchísimas realidades. Creo que el reto está por ahí de saber cuántas vidas se pudieron transformar, cuántas vidas se pudieron salvar, pero si no hablamos, o sea, esos son ejemplos que pongo de la importancia de los datos abiertos. Entonces tenemos que ir hacia una política nacional de datos abiertos, y hago también ahorita un llamado para que se sumen a esta convocatoria de opinión, que será a partir del mes de junio, una vez que se lleven a cabo las datacones del presente año, en donde descentralizando iremos hacia el norte, hacia el centro occidente y hacia el sur, a escuchar a las voces de expertas, de comunidad, de práctica, que nos digan justamente cómo deben de ser los datos abiertos, cómo deben de publicarse y la forma y términos en la que esta debe de ocurrir. Pero además habrá una consulta abierta, pública, en donde cualquier persona podrá participar, y entonces también podamos nosotros retroalimentar si son o no, es decir, la propuesta correspondiente. Estamos hablando de ejercicios de apertura institucional, porque si queremos construir obviamente política pública desde el Instituto Nacional, y estamos predicando que hagamos ejercicios de gobierno abierto, de parlamento abierto, de justicia abierta, pues difícilmente o seríamos incongruentes si no damos cabida a todas las voces de todas las mexicanas y los mexicanos, y cualquier persona que pueda participar, incluso comunidad práctica de carácter internacional. A la siguiente, por favor, nos vamos. A la siguiente, ¿verdad? A la siguiente, por favor. Esto ya se los platiqué. ¿Quiénes estamos participando en esta estrategia? El INAI como grupo coordinador, Codeando México, es decir, instituciones tanto académicas como instituciones públicas, y por supuesto también escucharemos al Consejo Consultivo del INAI para construir hacia finales de año o a principios del año siguiente, estar aprobando, esperando en el Sistema Nacional de Transparencia esta política de datos abiertos. Y bueno, aquí la verdad quizá hago una invitación muy retadora, también muy provocadora, Limpo, ya que has convocado universidades, a que exista un grupo desde las universidades públicas que pueda opinar. ¿Por qué? Porque la realidad de ustedes es diferente a la de un sujeto obligado, es diferente a la de un poder judicial, es diferente a la de una Secretaría de Estado, es diferente a la de un poder legislativo. Entonces, ojalá de verdad que pudiera existir una voz desde las universidades, o no una voz, muchas voces desde todas las universidades, y entonces nos digan cómo visualizan ustedes los datos abiertos y cómo se deben de publicar, empezando obviamente por la conceptualización de los datos abiertos. A la siguiente, por favor. Lo decía Mariela, la siguiente es la estrategia de trabajo. A la siguiente, por favor. ¿Qué política queremos? Obviamente una política que sea aplicable a todos los sujetos del territorio nacional. A la siguiente, por favor. Gobierno abierto. Mariela lo decía, y lo decía con mucha voz y mucha fuerza, porque hay que presumirse lo que se hace bien. La métrica de gobierno abierto tiene por objetivo, es un instrumento inédito también a nivel mundial,
y la verdad es que yo me siento muy orgulloso por muchas cosas de ser mexicano, concretamente en tema de transparencia, no solamente por ser comisionado, por haber tenido la honra de haber sido funcionario del instituto durante 7 años, gracias a la confianza del Pleno, sino por mexicano. Cuento con una de las mejores leyes a nivel nacional, cuento con una plataforma nacional de transparencia que no existe en todo el mundo. Pero también México cuenta, en materia de gobierno abierto, con 2 instrumentos que tampoco lo tiene ningún país. Y me refiero entonces a los modelos en donde se dialogan los ejercicios de gobierno abierto. México incorpora esta innovación de secretarios técnicos tripartitas, ¿no? Hoy conocido como Comité Coordinador, en donde dialogamos para identificar problemas comunes y resolver problemas de impacto federal o de impacto nacional, tanto sociedad civil como el Poder Ejecutivo Federal y el INAI. Pero donde voy es esta métrica de gobierno abierto. Esta métrica de gobierno abierto no se tiene en ningún país. De hecho, la Alianza para el Gobierno Abierto, o por sus siglas en inglés, o su acrónimo OGP, aunque mi querido Paco me vaya a regañar más al ratito por hablar en términos de inglés, la verdad es que ha querido implementar y que los países se sumen. La verdad es que no ha sido un reto menor para los países. Para nosotros ya tenemos varios ejercicios concretamente esta es la 3ª edición de la métrica de gobierno abierto, que nos permite, no en un tema de competencia, sino un tema de saber en dónde estamos. Es decir, el diagnóstico. Cuando ustedes van con el doctor, le dicen, hoy me siento mal, a ver, vete a hacer estudios. ¿Qué es lo que necesitamos trabajar contigo? ¿No? Estás muy bien, perfecto, mantente así, come frutas y verduras, como el comercial, ¿no? O a lo mejor, ¿sabes qué, maestro? Pues tienes que bajarle los triglicéridos a la carnita roja, etcétera, ¿no? Es el diagnóstico de cada institución. No tiene por objeto comparar, ¿no? Sin embargo, obviamente nos permite pues trazar a través de este mecanismo, pues conocer cuál es el estado del arte en materia de apertura institucional. Ya lo decíamos, todo aquello que no se mide difícilmente se puede mejorar. La primera métrica fue en el año 2017, la segunda en 2019 y este año hace unos días lanzamos, o hace unas semanas lanzamos, o dimos a conocer, los resultados de la métrica de gobierno abierto. Yo los invito a que la verdad conozcan la métrica de gobierno abierto. Está este ejercicio que este año hizo el doctor Cejudo, a quien le encomendamos la métrica, es un ejercicio muy innovador porque me permite comparar la métrica desde el año 2017 en su primera edición hasta esta 3ª edición. Pero no solamente me permite compararme por entidades federativas, sino por calidad o tipo de sujeto obligado. Es decir, yo como universidad puedo ver cuál es la situación de una universidad de otra entidad federativa. O por ejemplo, si soy un poder legislativo de Baja California, cómo estoy en comparación contra Sinaloa o con Quintana Roo, borro el nombre, el contra, cómo estoy en comparación con, ¿no? Para conocer cuáles son las áreas de oportunidad. Y también conocer o también saber, y quiero mandar un mensaje de claridad, la métrica mide la perspectiva ciudadana. Porque muchas veces medimos a partir de la visión institucional o de la visión oficial. Y perdemos de vista lo que yo les decía hace unos momentos, que ese es un derecho fundamental y entonces en el centro debe estar justamente la persona, el individuo. Entonces, si medimos o si seguimos midiendo, que son muy buenas, ¿no? Desde la perspectiva institucional, olvidamos al ciudadano, que es al final de cuentas a quien le tenemos o debemos la información. Entonces, la métrica pone en el centro y por eso con ojos de ciudadano mide las 2 perspectivas, la gubernamental o la institucional y la propia de la participación ciudadana. Entonces, hemos demostrado, bueno, la parte de la perspectiva de gobierno abierto, de la transparencia está muy consolidada, sin embargo, hay áreas de oportunidad concretamente en datos abiertos, entonces esto se hila con la construcción de la Política Nacional de Datos Abiertos, de la cual les hablaba hace unos minutos, pero también en temas de transparencia proactiva, es decir, los sujetos obligados están cumpliendo con las obligaciones de transparencia desde la perspectiva institucional. Actualmente todavía falta desde la perspectiva ciudadana que el sujeto obligado cumple en tiempo y sobre todo con la completitud de la información. Hay que cerrar obviamente brechas, brechas. A la siguiente, por favor. Bueno, también otra de las cuestiones, es la agenda que tenemos pendiente, ahí fíjense al final, pero no menos importante, aún falta poner a la persona ciudadana en el centro de la toma de decisiones de las políticas públicas. Aquí quiero hacer recordatorio, Guillermo Cejudo en su presentación decía, es que los sujetos obligados, cuando responden, se preparan para el recurso de revisión, y eso está mal, de verdad. Cuando están contestando una solicitud, me la va a recurrir, ¿y qué le voy a decir al órgano garante? La verdad, y olvidamos que estamos dándole una información a una persona que no sabemos quién es, pero qué bueno que lo hizo, dijo Paco Acuña, ¿verdad? ¿No? Qué bueno que lo hizo, no sabes, una persona
débil visual y necesita su información para mejorar su calidad de vida, una persona en situación de pobreza extrema que necesita de un programa social, no sabemos si es una persona universitaria que necesita acceder a una beca para seguir preparándose. Y entonces yo los invito desde esa tribuna con toda responsabilidad a que cuando estemos respondiendo no nos preparemos para el recurso de revisión, porque nos preparamos y hacemos legajos y entonces ponemos ahí frases y silogismos y temas muy estructurados en materia jurídica. No, preparémonos para la persona que está pidiendo la información. Es un derecho lo que estamos atendiendo, no es un trámite. Si fuera un juicio mercantil, un juicio de arrendamiento, bien, pero aquí no. Entonces no nos olvidemos de eso, por favor. No lo digo yo, lo dice el resultado de la métrica desde la visión, ¿no? Y entonces en la medida en que eso lo empecemos a entender y lo empezamos a comprender, pues obviamente mejoraremos la calidad de vida. Tampoco les digo, a lo mejor pues yo puedo decir, es que el principio, el sexto, el 16 y 14 constitucional y demás, lo sabemos, soy abogado también. Bueno, ¿por qué no le innovamos y entonces hacemos un tríptico o una infografía y le decimos, oiga, usted pidió esto le voy a responder, No importa que luego atrás le manden un legajo de 20, 30 páginas con tesis jurisprudenciales, lo que ustedes quieran, tratados y demás, ¿no? Pero díganle en una cuartilla. Nosotros, quiero presumir lo que en el Instituto Nacional, eso hacemos con los recursos de revisión. Usted pidió esto, le contestaron esto, se quejó de esto y el instituto va a ordenar responder esto, en una cuartilla. Pero además le decimos, si usted no está conforme con nuestra resolución, impugne ante el Poder Judicial de la Federación. Somos transparentes, así pongámosle, ¿no? No sé si seamos el mejor ejemplo, pero estamos tratando de avanzar, ¿no? ¿Para qué? Para poner en el centro de las políticas a la persona. Yo los invito de verdad respetuosamente, cuando les pida el titular de la unidad de transparencia o limpo, oye, ¿sabes qué? Contéstame esta información. Lenguaje sencillo y no le demos no le demos mucha vuelta, como se dice comúnmente, al tema. Bueno, también en materia de transparencia proactiva, la siguiente, por favor, para no aburrirlos muchísimo. La transparencia proactiva, existen muchos retos en materia de transparencia proactiva. El Sistema Nacional de Transparencia cuenta con un modelo de proactividad, con un modelo en donde tenemos que transformar toda la información que cargamos en la Plataforma Nacional de Transparencia, transformarla en conocimiento público útil, empezar a detectar las necesidades que tiene una población en general, para entonces empezar a transformar la información con conocimiento público útil. Quizá a lo mejor aquí los estudiantes tengan una necesidad, a lo mejor de programas de intercambio, programas de becas, que está en la Plataforma Nacional de Transparencia, sí, ¿no? Pero entonces, ¿por qué no la transformamos? Y entonces vamos hacia políticas de transparencia proactiva para que la persona, el estudiante, pueda acceder a esos beneficios, ¿no? En general, todos los sujetos obligados tenemos estas grandes áreas de oportunidad. A la siguiente, por favor, ciudadanizar, obviamente, a la siguiente, por favor, ciudadanizar la información que se publica como parte del ejercicio del derecho a acceso a la información. Ya lo decía cuando damos contestación, hay que poner en el centro, hay que hablar un lenguaje sencillo, un lenguaje incluyente, con perspectiva de género también y también con visibilidad de derechos fundamentales o de derechos humanos. Entonces, ¿cómo se puede ver entonces? Existe una ligera brecha de publicación de obligación de transparencia, por lo cual obviamente que están agrupadas o articuladas en función de su naturaleza y temáticas que se aborden. Yo la verdad es que la métrica de gobierno abierto también es un insumo muy importante que nos permite visibilizar trazar la ruta para cómo visibilizar la transparencia proactiva de cara a la nueva frontera de la transparencia. A la siguiente, por favor, a la siguiente nos vamos. Bueno, a la siguiente, por favor. La siguiente. ¿Me ayudan? No, ahí te fuiste mucho. Perdón, no he visto. Bueno, sintetizando entonces los retos que presentamos en esta materia, nos gustaría, pues obviamente que tenemos que publicar información que sea verdaderamente útil y amigable para todas las mexicanas y los mexicanos o todos los habitantes de este país en las temáticas de mayor trascendencia nacional desde una perspectiva proactiva que vaya más allá de las propias obligaciones de transparencia, pero que también con miras de rendición de cuentas y también al fortalecimiento democrático de las instituciones del Estado mexicano. Necesitamos acercar la información con la que ya cumplimos de manera trimestral como parte de lo que mandata la Ley General de Transparencia, y no basta con cumplir con las obligaciones de transparencia, invitamos a que vayamos un poco más allá. Ya lo sé que a lo mejor van a decir, oigan, es que no puedo con el trabajo, sí, pero pongamos en el centro las políticas públicas al ciudadano.
¿sí? Y entonces reflexionemos y entonces también veamos que darle valor agregado o publicar transparencia proactiva también le da un valor agregado a nuestras obligaciones, pero a nuestras funciones como servidor público. La solicitud de información respondámosla pues de una manera más sencilla, más accesible de verdad. Yo los invito a un ejercicio de reflexión. La formalidad legal no está peleada con un lenguaje sencillo, ¿no? Hay formatos que el Poder Judicial de la Federación ha emitido recientemente, justo a propósito de la pandemia, en donde un lenguaje de redacción de sentencias en lenguaje sencillo, también trasladémoslos hacia allá y también pongamos, repito, bueno, todo lo que tiene que ver con perspectiva de género y vayamos cerrando brechas de estas asimetrías que existen. Nuestra labor como organismo garante nacional y todos los organismos garantes integrantes del Sistema Nacional de Transparencia no estaría completa sin la colaboración, sin el diálogo franco, abierto y que con el apoyo que podamos brindarnos como colegas, pero solamente como órganos garantes, sino también este diálogo franco que hacemos hoy y que ponemos a la disposición y que reiteramos nuestra disponibilidad, no solamente a las instituciones de educación superior, a las universidades públicas, a cualquier sujeto obligado. La verdad es que necesitamos hacer más sinergia para avanzar en la consolidación de la utilización del derecho de acceso a la información. Estamos seguros que un avance meramente federal en esas agendas dejaría incompleta la agenda de carácter nacional y por eso tenemos que ir hacia una agenda de Estado abierto en cumplimiento a los ODS que están próximamente a cumplirse, que es en el año 2030. El reto es avanzar hacia esa agenda, hacia esa apertura. Se oye muy lejano, pero son solamente 8 años o menos lo que nos separan del cumplimiento de los ODS. Entonces, lo que invitamos es a que trabajemos en esta sinergia, en esta colaboración entre sujetos obligados y organismos garantes, los organismos garantes estatales con el nacional, en el Sistema Nacional de Transparencia, para entonces hablar de un Estado abierto que al final del cumplimiento de la agenda de los ODS, de la Agenda 2030, hablemos de un Estado democrático, un Estado avanzada, porque esto del acceso a la información, la apertura institucional, nadie lo puede parar, nadie lo va a parar. La verdad es que tenemos un mandato legal y tenemos además un convencimiento. Tenemos aquí a personas, mujeres y hombres muy valientes, muy valerosos, que entienden la importancia del derecho a saber. Entonces lo que tenemos que hacer es únicamente socializar más el derecho, flexibilizarlo más, obviamente sin romper con los mandatos legales. Y bueno, para finalizar, yo les agradezco muchísimamente de nueva cuenta la invitación. Olimpo, gracias por esta iniciativa de invitar a las instituciones de las universidades públicas a dialogar, a conocer los retos, los desafíos que tienen. Gracias por la invitación, gracias por hacernos parte también de este diálogo, gracias por la oportunidad de haber dialogado con ustedes, gracias por su atención y de nueva cuenta también, Mariela, muchísimas gracias por la invitación. Gemela, Paco, gracias por la hospitalidad, por acompañarnos. Y bueno, la verdad es que pues de mi parte no me queda más que reiterar que existen, si bien es cierto existen grandes avances, también hay que decirlo con total claridad, existen grandes desafíos. Desafíos que no solamente están depositados en servidores públicos, operadores del derecho de acceso en los sujetos obligados, también de nosotros tenemos grandes retos y grandes oportunidades que empezar a transformar, llegar más o socializar más el derecho de acceso a la información. Lo dijo Oscar Guerra Ford en su último artículo que publicó en el Universal, y la verdad es que me gusta respetar las autorías, no me gusta robarme ninguna autoría, y lo dijo bien. Hemos sido intensivos en el derecho de acceso a la información y en la transparencia. Los resultados ahí están en la métrica en donde el componente de transparencia está muy avanzado, está cerca del 1. Es decir, los sujetos obligados cumplimos con publicar obligaciones de transparencia, cumplimos con atender solicitudes de información, cumplimos con atender los recursos de revisión y los órganos garantes también. Hay que ser más intensivos y ese es el gran reto. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, maestro Alcalá Méndez. Ahora se procederá a hacer la entrega del reconocimiento por su participación, para lo cual le pedimos al licenciado Olimpo Damián Saldaña Ayala, titular de la Unidad de Transparencia de la Universidad de Guanajuato, pasar al frente para hacer la entrega del reconocimiento.
Agradecemos mucho su presencia y los invitamos a las mesas reflexivas que se estarán desarrollando en el Salón de Actos de la División de Derecho, Política y Gobierno en punto de las 5 de la tarde. Buenas tardes.